Es un placer estar con ustedes nuevamente, amables oyentes. Su programa Diálogo Bíblico es un martes 16 de septiembre. Le damos una cordial bienvenida junto al pastor Horacio Rodríguez. Les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga grandemente. Tú habías mencionado al final del día de ayer, ¿no es cierto?, Sí. este concepto acerca de confiar en las promesas de Dios, Sí. de la muerte, de la salvación. Hay un texto que a mí me gusta mucho, porque Pablo se lo dice a los de Corinto. Corinto está lleno de enseñanza y de cambios, y no solamente de cambios, sino de conceptos que ellos quizás estaban teniendo problemas a entender algunas cosas y cambios, y Pablo se las va a, de alguna manera, a abordar y colocar en el punto exacto. Y 1 Corintios 15, 26 dice: y el postrer enemigo, o sea, este ha sido nuestro enemigo, que será destruido, es la muerte. O sea, algún día la muerte no será más para ninguno de nosotros, y por eso vamos a vivir en la eternidad con tranquilidad. Claro, porque la muerte es producto o es resultado del pecado. Si el pecado se extermina, la muerte como consecuencia también es exterminada. Ahora hay una advertencia en relación a esta resurrección y el juicio. Juan 5, 28. Ajá, sí, 28 y 29. Dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Interesante, ¿eh? ¿Te acuerdas que hablábamos de la muerte como un sueño de inconsciencia? Pero en algún momento Dios va a despertarnos de ese sueño, de esa inconsciencia, y nos va a llamar con nuestro nombre y vamos a salir a la vida eterna. Oye, pero fíjate, y el 29 dice algo más, ¿no es cierto? El 29 es un poquito conflictivo, ¿eh? Uh-huh. Porque dice: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Significa esto que hay salvación por obras? Porque fíjate, los que hicieron lo bueno, van a vivir. Los que hicieron lo malo, van a morir. Quiere decir de que depende de lo que yo haga. Bueno, ¿significa salvación por obra? Lo que pasa es que nosotros somos en realidad el reflejo de lo que estamos aceptando y haciendo. Correcto. Por ejemplo, si yo tengo obras buenas, no es porque yo soy bueno, sino porque mi vida está tendiendo a seguir a Jesús, sus enseñanzas, y ese es el ejemplo. Aquí en realidad no se podría estar pensando que estas palabras hablan de una salvación que se gana haciendo lo bueno, porque estaría contrario a la doctrina de la salvación por gracia y por fe en el Señor Jesucristo. Tanto las buenas obras como las malas son un reflejo de la condición espiritual de cada persona. Yo creo que aquí se está expresando lo que dijo Santiago. ¿Recuerdas cuando dijo: muéstrame tus obras? Tu fe por las tu obras. Fe por las obras. Entonces, esto es producto. Entonces, aquí creo que se ratifica una vez más: nosotros no vamos a ser salvados por las obras, pero tampoco seremos salvados sin obras, porque las obras es algo natural, es normal. Una persona que está en Cristo es difícil que se quede callada, es difícil que se quede tranquila, es difícil que sea indiferente a la necesidad ajena, en fin, todo eso es algo que le brota. ¿Por qué? Sencillamente porque es cristiano, porque tiene a Cristo en el corazón. Entonces, todo lo que dice acá, lo que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida. Bueno, hicieron lo bueno, ¿por qué? Porque estaban en comunión con el Señor, por eso que hicieron lo bueno. Y esto es resultado de haber recibido la salvación de parte de Cristo y haber vivido de acuerdo con esa salvación. Ahora, otro concepto que uno tiene que tener en claro, que este momento de la resurrección, ¿no es cierto?, está relacionada con el juicio. En ese momento todo se ha terminado, ya no hay más pecadores ni pecado, ya no hay más, digamos, opción a ser perdonado. Alguien me preguntaba, bueno, y en ese momento habrá alguien que se podrá arrepentir después de ver. No, ya, mira, lo ratifican este concepto de las obras, aunque no nos gusta entenderlo así porque no es la idea que se presenta. Pero la tendencia de la persona, ¿no es cierto?, fue hacer las cosas buenas porque le nacía, era su estilo de vida. Hacía cosas porque sentía agradar a Dios. Tú recuerdas que Mateo 24 incluso dice: ¿cuánto te vimos enfermo en la cárcel, apedreado, lo que sea? Y el Señor le dice: porque lo hiciste
a uno de estos mis pequeñitos, a mí lo hiciste. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Ellos estaban haciendo obras porque eran salvos y no se estaban salvando por las obras, ¿no es cierto? Exactamente. En cambio los otros dicen, bueno, Señor, si nosotros también echamos fuera demonios, decimos, no os conozco. ¿Por qué? Porque las obras las consideraban parte de la salvación. Y ese era el problema que tenían algunos de los judíos también. Por ejemplo, cuando hablábamos la semana pasada del sábado, hicieron del sábado una serie de normas porque consideraron que el sábado, al observarlo, obtenían alguna gracia de Dios. No, son resultados de nuestra relación con Dios que nos lleva, nos motiva a hacer cosas buenas. Es interesante lo que dice Daniel en su libro, ahí en el capítulo 12, el último capítulo del libro de Daniel. En el verso 2 dice, los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Está más o menos diciendo lo mismo que acabamos de leer ahí en Juan. O sea, el juicio está íntimamente relacionado con la resurrección. En ese instante, ¿no es cierto?, se va a decidir por la salvación eterna o la perdición eterna. Pero ¿sabes una cosa? Yo creo que cuando se va a decidir es ahora. Bueno, o sea, la persona decide ahora, claro, pero en ese momento se termina todo. Ah, no, sí. Pero nosotros tenemos que tener claro que el Señor nos está dando tiempo para esa decisión. Y yo no puedo estar dejando para mañana esa decisión, porque mañana yo no la he visto, no me pertenece, no sé si voy a vivirlo. Bueno, el mañana nadie ha vivido el mañana, pero no sé si voy a llegar a eso y voy a tener más oportunidades. Tenemos la tendencia a dejar las cosas para después, y especialmente esto de la salvación. ¿Cuánta gente dice, cuando tenga tiempo, cuando me jubile, yo voy a dedicarme a esto, voy a estudiar la Biblia y voy a asistir a la iglesia y voy a hacer... Ahora no tengo tiempo, tengo mucho que hacer. Bueno, ¿y sabes si va a alcanzar hasta ese momento? Ahora, otra cosa que tú decías, la persona no se va a arrepentir. ¿Por qué? Porque su conciencia se empieza a cauterizar. Se produce lo que la Biblia menciona de el rechazo al Espíritu Santo, el pecado imperdonable. Esa persona ya vive de acuerdo con su forma de pensar solamente y no tiene lugar Dios ni la salvación para él. Entonces, cuando llegue el momento, a lo mejor ¿cuántas personas han muerto y ni siquiera se arrepienten? No, yo no creo en Dios, no creo en Dios, no creo en Dios. Han tenido oportunidad, pero la han rechazado. Bueno, el juicio va a ser un término de todo el sufrimiento de la raza humana, y allí se va a terminar no solamente el pecado, sino el originador del pecado que aún está viviendo, ¿no es cierto?, y aún no está haciendo pecar. Pero Cristo dejó esta enseñanza de que efectivamente en el momento de la resurrección se dará el juicio final, pero lo interesante, como tú lo mencionabas, cuando una persona fallece, su tiempo de gracia también terminó con eso. Y allí debemos estar siempre preparados, porque ese momento no sabemos en qué instante de nuestra vida llega. Que el Señor nos encuentre cuando vamos al descanso alabando su nombre, haciendo obras de bien, que sea nuestra tendencia, que sea nuestro ánimo, porque eso Dios lo toma en cuenta no como una obra, sino como un deseo de estar con Él y recibir su bendición. Bueno, amables oyentes, los encontramos mañana nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Medita en el destino final que nos espera a cada uno. Si hay alguna cosa interponiéndose entre la vida eterna y usted, ¿por qué no elige ahora mismo deshacerse de eso? Después de todo, ¿puede haber algo más valioso que la vida eterna? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.